Entonces es muy interesante pensar en las cosas malas que pasan y son cosas malas y son tragedias, pero también cosas van a pasar porque esa cosa pasó y van a como venir cosas muy buenas también de todos los eventos. Bienvenidos a Cayendo en Rabbit Holes. Este es un podcast pensado para personas que hablan español como segundo idioma. Yo soy Rui. Soy de los Estados Unidos y llevo 2 años estudiando español. Y yo soy Roberto. Soy maestro de inglés y español como segundo idioma. Bienvenidos a un capítulo nuevo de Cayendo en Rabbit Holes. Rui, ¿cómo estás esta semana? Muy bien, muy bien. Yo acabo de terminar mi segunda semana de mi nuevo trabajo y todo está pasando bien y sí, todo bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, en los episodios pasados te comenté a nuestra audiencia que adopté un perrito nuevo. Eh, Sí, sí, este perro ahora ayer cumplió la segunda semana aquí con nosotros. sí. Se está adaptando muy bien, pero bueno, haz de cuenta que es un perrito que traía algunos problemas de salud. De hecho, hoy fuimos con la veterinaria que atiende a mis mascotas y descubrimos que tiene 2 enfermedades más que no sabíamos. Oh, No no. es un problema mayor, de hecho, pues mi mentalidad es que por lo menos ahora ya sabemos que tenemos otros problemas y podemos empezar a solucionarlos. Y realmente no son enfermedades tan serias y el tratamiento va a arreglar todo el problema. Entonces, pues bien, eh, haz de cuenta, yo utilizo un término, no sé si yo inventé este término o es algo que escuché en algún lado, pero yo lo utilizo mucho, el término de un presupuesto mental, mental budget. No sé, Mm, no recuerdo si eso es algo que yo leí en algún lado o es algo que yo empecé a usar, sí. pero la idea de un presupuesto mental es como cuando tú tienes un presupuesto de budget y tú dices, ok, tengo esta cantidad de dinero porque en este proyecto voy a tener gastos que no estoy planeando, ¿verdad? Y no puedo Ajá, exceder este presupuesto. Yo tengo algo parecido cuando tengo un plan o un proyecto o un problema, yo tengo un presupuesto mental. Es como, ok, van a pasar cosas, van a pasar cosas, tengo que estar preparado porque sé que van a pasar cosas. Y pues sí. este no es el primer animalito que yo adopto, ya tengo la experiencia de haber adoptado otros, entonces yo sé que cuando adoptas un animalito, especialmente yo que los he encontrado en la calle, pues esos animalitos normalmente traen problemas de salud y pues esto suena muy frívolo, pero cuando tú adoptas un animalito necesitas estar preparado para gastar algo de dinero, porque Sí, todo eso claro. cuesta, los veterinarios cuestan, las medicinas cuestan y todo. Pero no, Sí. todo bien. No estoy muy preocupado con esto. Ok, bueno. Perfecto. Rui, hoy tengo una idea que puede ser interesante para un rabbit hole. Eh, Creo que este concepto se puede ir muy filosófico o se puede ir muy práctico, depende de cómo lo analicemos. Eh, es el concepto de el efecto mariposa. El efecto mariposa. ¿Tú estás familiarizado con esta idea del efecto mariposa? Sí. De hecho, he leído un libro entero Oh, wow. sobre el, el efecto mariposo, sí. Ok, Es- dime qué te viene a la mente, con qué relacionas tú este concepto del efecto mariposa. O bueno, es más, Pues, me gustaría sí. si empiezas, no sé si alguien de la audiencia no esté familiarizado con esta idea. ¿Puedes explicarme en tus palabras qué es el efecto mariposa? Sí, simplemente es que, pues, como, la frase que hay una frase que es como cuando oye, no sé cómo se dice, una mariposa, no sé cómo se dice, flaps its wings. Sí, la frase en español es como el aleteo
de una mariposa. Ala es wing y aleteo es la acción de mover las alas. Entonces, el aleteo de una mariposa. Aleteo de una mariposa como ah, eventualmente se vuelve como una huracán en otra parte del mundo, como el efecto tan pequeño en el aire que tiene una mariposa puede como evolucionar en algo muy grande que puede afectar muchas personas y el Sí. mundo entero. Es, creo que no sé si realmente una mariposa puede tener ese Ujú, efecto en realidad, pero es más como una expresión para como explicar la idea que algo cosas que se parecen muy como, no sé, pequeño ujú, y como no tan importante, pueden tener un efecto muy grande en el mundo. Y es muy parecido al como el efecto domino, pero es un ujú, poco diferente porque es más que el inicio es muy pequeño, es ujú. algo que probablemente ¿cómo se dice? No se va a notar, y, pero tiene un efecto muy grande. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo explicaste muy bien. Es una cadena de eventos donde un evento tiene una consecuencia y esa consecuencia tiene otra consecuencia más grande y esa consecuencia tiene otra consecuencia más grande. Eh, Creo que una forma muy fácil de entenderlo es también, existen muchos memes de esta idea, memes, de que, oh, el viajero en el tiempo pisa una flor y ahora los humanos tienen tres ojos, ¿no? Ujú. Como si Time Traveler stepped on a flower and now humans have three eyes, Sí, ¿no? Es como una manera graciosa de verlo, pero es algo así. Es como, eh, hay personas que lo ven desde un lado místico, ¿no? Como, creo que eso tiene que ver mucho con la metáfora de que, oh, el aleteo de una mariposa provoca un huracán. Y podemos darle sí, un trasfondo muy, muy mm, filosófico, espiritual o incluso religioso. sí. Eh, pero, por ejemplo, en mi caso, y creo que tú también, porque aunque hemos platicado en otros episodios que tú y yo, pues tenemos algunas diferencias generacionales, culturales, pero también tenemos algunos paralelismos, por ejemplo, en el lado de que somos como personas como más enfocadas a la lógica y a lo numérico y cosas así. Para mí, mi interpretación personal del efecto mariposa es totalmente algo lógico. Es como una decisión hoy va a provocar situaciones que no hubieran pasado sin esa decisión y eso va a abrir otras puertas y eso va a abrir otras puertas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Te parece una interpretación adecuada? Sí, sí. Tú me conoces, yo soy muy lógico y porque pues yo soy ingeniero Sí. y entonces yo también am, pienso en eso como una cosa muy de las matemáticas. Por ejemplo, en el libro que yo leí sobre ese tema, el libro se llama Chaos. Ok. No sé cómo se dice en Caos. español. Caos, sí. Pero eso es un campo de matemáticas entero sobre el caos. Es como la teoría del caos, Ok. ¿sabes? Y eso es en términos básicos, es el estudio ah, el efecto mariposo, Ok. ¿sabes? Pero eh, el principio, como la idea principal es que el mundo está lleno de Ujú, sistemas muy complicados. Por ejemplo, el ejemplo más como común es la clima, o el clima del mundo. Y hay como hay muchos factores
que juegan un parte en el clima del mundo entero. Ujú, Y tenemos los científicos tienen modelos de qué va a pasar con el clima y en esos modelos ellos entran como inputs, como la temperatura en México es eso y la temperatura en Europa, ah, ¿sí? ¿Europa? Europa es eso y no sé, y muchas cosas más Mm, que eso. Y normalmente pueden como predecir el clima por, no sé, una hora, ujú. pero después de un tiempo, y no es un tiempo muy largo, y todo el mundo lo saben porque no sé cómo se dice, the forecast, El pronóstico. el pronóstico del clima nunca es correcto. Como si como después de 3 días, puede ser muy equivocado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero Este es un ejemplo muy bueno y es muy algo que creo que cualquier persona podemos entender y estamos sí, familiarizados. De hecho, eso sí. que dices, totalmente. Por ejemplo, yo utilizo la app de Weather Channel en mi teléfono. Y ahí te pone el clima, el pronóstico de la siguiente semana, de lunes, martes, miércoles. Pero yo siempre, de hecho, lo estoy muy familiarizado. Sé que el pronóstico de hoy, mañana y tal vez el día después va a estar muy preciso, pero Más o los menos, demás sí. días pueden cambiar. De hecho, eh, normalmente la app hace ajustes. Si tú checas el día siguiente, pueden que haya algunas Ajá. modificaciones y tiene mucho sentido porque tal vez pasa alguna otra cosa que entra en ese sistema y afecta a ese sistema también, ¿verdad? Pues es porque no podemos como capturar todo, todas las cosas que están pasando en el mundo en ese momento. Por ejemplo, una molécula, ¿sí? Ujú. A molecule Una molécula. del aire, una molécula del aire puede ser un poco diferente. Pues no tenemos un model para las moléculas en el aire como con tan, ¿cómo no sé, Con tanta precisión. sí, con tanta precisión. Y las diferencias pequeñas, después de como un día o más, Sí, pues ahora nuestros como inputs al sistema, al modelo del clima, no fueron correctos y después de un tiempo, esas diferencias pequeñas tienen un efecto muy grande una, como el efecto de una mariposa. Y totalmente. sí, sí, eh, um, eso es como la idea básica del libro. Y sí, es muy interesante porque tenemos como sistemas que realmente, por ejemplo, el clima no tenemos un modelo de matemática como tan perfecta, no es perfecta. Hay como simplificaciones que tenemos que hacer para Sí, como Ah, sí, pero hay sistemas que existen en el mundo real que realmente tenemos toda la información que necesitamos para como modelar, like ujú, model them, modelar. ¿sí? Modelar. Y el problema es que no tenemos las herramientas que son tan precisas, ¿sí? Para capturar el estado inicio de el sistema. Entonces, si nuestra asunción sobre el estado del sistema fue aún un poco equivocado, después de un tiempo, nuestras predicciones son muy diferentes que va a pasar Claro, realmente. Es muy interesante, pero sí. claro, 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 claro. Oye, tengo tres cosas que te estaba escuchando y tres cosas vinieron a mi mente. Creo que este episodio va a estar muy técnico, pero Sí, sí, está lo bien, siento. para tener un poco de variedad. Eh, Hay tres cosas que yo estoy pensando de lo que decías, de que no tenemos modelos
tan precisos que puedan contemplar todos los factores que influyen. Incluso algunos factores son muy sutiles o muy pequeños y no los podemos incluso detectar con precisión. Eh, y yo estaba pensando en tres situaciones relacionadas con esto. Uno, la percepción. Eh, Muchas personas tienen una percepción limitada de un fenómeno. Eh, Creo que ningún fenómeno conocido por la ciencia va a tener un solo factor. Todos los fenómenos son multifactoriales. Por ejemplo, hablando de física, pues va a haber temperatura, no sé, presión ambiental, muchas cuestiones van a influir. Y incluso cosas como la luz o la oscuridad o cosas así, radiación. Ok, eh, creo que muchas veces una persona puede tener una percepción demasiado simple para entender un fenómeno porque su percepción es unifactorial. Es como, ok, pasó esto, por eso pasó esto. Y es como, tal vez hay cosas que no estás considerando. Y creo que por eso, en años recientes, muchas personas cuestionan la ciencia porque su percepción está limitada a un factor. Eh, por ejemplo, eso pasó en México hace unos años bueno, y creo que en muchas partes del mundo, probablemente, bueno, creo que también en Estados Unidos. Eh, la percepción cuando fue COVID era de que, están matando personas en los hospitales. Y es como, no, en los hospitales están haciendo lo imposible para salvar a estas personas. Pero las personas que pensaban eso, el único factor que estaban considerando en esa secuencia de eventos es, ok, esta persona entró al hospital y un tiempo después murió. Entonces están considerando un solo factor. Ok, eso quiere decir, mis matemáticas me dicen, persona entra al hospital, persona muere. Oh, no, los hospitales están matando personas. Y tal vez había muchos factores. Es como que, ok, primero, es un virus que no se había estudiado antes, es un factor. Eh, Tal vez la persona tenga condiciones preexistentes que puedan afectar a esta evolución. Tal vez la persona ingresó al hospital en una fase temprana del proceso viral o en una fase tardía. Ujú. Hay muchos factores y eso tal vez una persona que no está familiarizada, por ejemplo, con el método científico, pues no considera que que casi cualquier el fenómeno es multifactorial. Es una cosa Sí, que yo estaba pensando ahorita que decías, lo de los modelos, sí. lo de la precisión de los modelos existentes. La otra cosa que yo estaba considerando es el elemento exponencial. Muchas veces, o casi siempre, un fenómeno no tiene una evolución lineal. Casi siempre los factores tienen una Sí. evolución exponencial. Y creo que esa también es como una de las premisas más grandes del efecto mariposa, como el efecto Ujú. es exponencial. Y Sí. la otra cosa que estaba pensando, ya no me acuerdo qué era, pero ahorita si seguimos hablando, probablemente la voy a recordar. Eh, eh, bueno, perdón. De esas dos Sí. observaciones que tengo, ¿qué piensas? Es muy interesante que separaste esas ideas, porque creo Ok, que son, básicamente son la misma idea como en términos diferentes. Por ejemplo, creo que, por ejemplo, con los factores, sí, sí, los humanos somos como, es muy natural para nosotros como solamente considerar un factor. Y porque es muy simple, es que, ok, eso pasa y por eso esta pasa. sí. Y eso es una forma de pensamiento muy lineal, Ujú. ¿sabes? Es como, por eso, eso. Y, pero, y también es como tú dijiste, de como el efecto mariposa es que los efectos como compuestan, ¿sí? Sí, el efecto compuesto. De hecho, Compuesto, eso sí, significa el efecto compuesto, es el desarrollo exponencial de algo. sí, Por ejemplo,
yo estudié finanzas en la universidad, entonces yo estoy familiarizado con el efecto compuesto en las finanzas, hablando de algo que genera intereses y se generan intereses sobre los intereses y después de un tiempo el dinero crece de forma exponencial, ¿no? Sí, Y eso también pues es algo más o menos relacionado digamos que el efecto compuesto en finanzas es un sistema más o menos de efecto mariposa que una persona está implementando intencionalmente, sí, más o sí, menos, sí, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Y no sé, creo que en muchos casos, por ejemplo, en el efecto compuesto en las finanzas es algo que podemos predecir, ¿sabes? Si tú como, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice rate? Si Ah, tú, if you rate, si tú co- mides, tú tasas, pero no, bueno, si tú mides, como tu, your interest rate. ok, tu, Sí, sí, sí. tu tasa de interés. Ok, sí. Tu tasa de interés es algo fijado. Y si, más o menos. Ujú, Y si pones una cantidad de dinero cada año, tú puedes predecir qué va a pasar con ese dinero después de 20 años, algo así. ujú, Pero es más difícil. Eso es como un efecto exponencial. Pero lo más difícil es cuando tenemos efectos exponenciales que, pero hay como muchos efectos diferentes que están interactuando. Por ujú, ejemplo, el mundo en general es un sistema muy complicado. Por ejemplo, durante como, no sé, especialmente porque somos tan conectados como un mundo. Por ejemplo, COVID, ujú. como, no sé, ¿cómo se dice en español? Like, el pandemio La pandemia. fue algo, la pandemia fue algo que pasa porque hay un hombre que fue a un mercado y él como algo como de una sopa o algo así, no De recuerdo, murciélago. pero, Ajá. pero esa persona sí, tuvo un efecto tan grande en el mundo, pero no es eso, lo que ah, acabo de decir es algo de ah, como lineal, como tú Sí, dijiste antes. Pero, sí. ¿por qué no podemos entender todos los efectos que jugaron un rol en ese evento tan grande en el mundo? Porque obviamente fueron muchas cosas que tuvieron que pasar para, no sé cómo se dice, para COVID pasara. No sé. Ujú, sí, para que Sí, COVID sí, pasara. para que COVID pasara, sí, sí, sí. Pero Pues mira, eh, sí, también creo que siempre, bueno, digamos, cuando un efecto mariposa empieza de forma orgánica, siempre hay un elemento aleatorio. Hay una cosa que pasó accidentalmente, algo que no habíamos considerado. Por ejemplo, la humanidad. Hay cosas que pasan y que no nos damos cuenta, pero lo que nos afecta es como dices tú, el ejemplo de COVID, pues nos afectó, muchas personas murieron, entonces fue algo muy visible para nosotros. ujú, Probablemente haya efectos mariposa que no notamos porque no tienen una interacción con nosotros. Por ejemplo, tal vez existan cosas que la comunidad científica detecta pero el resto de las personas nunca sabemos porque no nos afecta. Por sí, ejemplo, eh, la población de una especie de pez que vive en una parte muy remota del océano
en una profundidad muy, muy grande y es un pez que no comemos, si hay cambios en esa población, tal vez existan biólogos marinos que detectan eso y dicen, a ver, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué está pasando? ¿Es la Ajá. temperatura? ¿Es la salinidad? No sabemos, pero tal vez eso no alcanzamos a... permíteme un segundo, es que la Sí, sí, puerta. sí. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Roberto? No, sí. Gracias. Oye, prueba. Perdón, recibí un paquete. Bueno, es Está una bien. como prueba para que la gente vea que el episodio no es editado. Ah, Sí, sí, sí. ok. ah, sí, entonces tal vez hay cosas Sí, que suceden, la comunidad científica lo detecta, las personas comunes no sabemos ni siquiera que esa especie existe. eh, y al final es interesante porque en el gran esquema de las cosas de este planeta, todos los ecosistemas naturales están interactuando. Entonces, ajá, normalmente si hay un cambio en una especie, eso afecta a la cadena porque hay un animal que come ese animal y hay otro animal que come eso y eso afecta, es un efecto mariposa, ¿no? Que tal vez sí, eventualmente la población de ese pez que las personas comunes no conocemos, eventualmente va a provocar que van a morir los delfines y cuando mueran los delfines va a haber una sobrepoblación de otros pescados, va a haber un problema, ¿no? sí, Entonces sí, sí, eh, también hay un elemento, lo que decías tú, si algo es cercano a nosotros, es más visible, pero algo puede estar pasando que no estamos detectando y que no sabemos, ¿no? sí. Y también hay como cosas que no, que, ¿cómo se dice? Eso es difícil. Que hubieran pasado, like could have happened, hubieran pasado que en realidad no pasaron porque algo muy pequeño pasó. Por ejemplo, yo leí un otro libro, no, estaba buscando el título, pero no puedo recordar, pero fue un libro sobre como los momentos de like sliding doors, es la expresión. Ok, Es que como un ejemplo muy muy bueno fue, ¿sabes que la bomba atómica durante el segundo ah, Segunda Guerra guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial? ah, el hombre que como un hombre en el gobierno de los Estados Unidos, ah, quien le dijo al presidente que, cuáles como ah, ciudades a como lanzar las bombas. Ujú, Él, como hace 5 años antes la guerra, él visitó una ciudad en Japón. ok. Y eso fue como la primera como selección del gobierno de Estados Unidos para como, no sé, ¿cómo se dice drop a bomb? Para Para tirar una bomba. De hecho, tenemos tirar una un bomba, verbo en español. To bomb a city es bombardear. Para bombardear. bombardear. Sí, eso fue la primera selección para bombardear con la bomba atómica. Sí. Pero ese hombre que recientemente tuve ese viaje a exactamente la ciudad y él como le encantó la ciudad y una jardín de como de árboles allí, algo así. Él como, ah, ¿cómo se dice? Él dijo al presidente que no podemos bombardear esa ciudad y tenemos que bombardear como Nagasaki o algo así. Y por eso millones de personas no se murieron que realmente pudieron, ¿sabes? Claro, claro. Y eso esos momentos están pasando todo el tiempo. Y no, ¿cómo se dice? No notamos No que eso notamos. está pasando. Sí. De, Sí. de hecho, imagínate.
un solo evento como eso, que bueno, estamos hablando de un evento totalmente masivo, ¿no? Una bomba atómica. Pero imagínate, la decisión de no bombardear una ciudad. Imagínate todas las personas, todos los efectos mariposa que empezaron ahí. Por ejemplo, no sé, una niña, una niña pequeña que no murió porque no bombardearon esa ciudad. Esa niña creció, se casó, tuvo hijos. Esos hijos crecieron, se casaron, tuvieron hijos, y uno de esos hijos es un neurocirujano que salvó a una persona. Imagínate, o sea, pasaron un montón de cosas que no hubieran pasado, como dices tú, y es algo que no notamos. O sea, de hecho, aquí Ajá. nos podemos poner bien filosóficos, bien filosóficos, de, por ejemplo, incluso nuestro origen personal, tu origen y mi origen. Te voy a dar un ejemplo. Mi papá era de la ciudad de Chihuahua, que está en el norte de México, y mi mamá era de la ciudad de León, que está en el centro de México. Ellos se conocieron porque mis abuelos bueno, mi abuelo paterno, cuando mi papá era niño, decidió mudarse a la ciudad de León, porque León tenía una economía muy grande, y mi papá y sus hermanos, que eran nacidos en Chihuahua, crecieron en León, y eventualmente mi papá conoció a mamá. Si mi abuelo no hubiera decidido mudarse a esa ciudad, en esa ciudad ni siquiera tenían familia. Él solamente pensó, esa es una buena ciudad para vivir. Y él llevó a sus hijos crecieron ahí. Mis papás eventualmente se conocieron, eventualmente nació mi Sí, hermana, eventualmente nací yo. O sea, solamente es una coincidencia, pero atrás de ellos sí, hay más coincidencias. Por ejemplo, sí, claro. mi abuelo también, los papás de mi papá también eran de ciudades diferentes. O sea, mi abuelo se mudó a otra ciudad muy lejos de la ciudad donde él nació, y ahí conoció Sí, a mi abuela. Entonces, cosas así, incluso en la historia personal de alguien hay muchos efectos mariposa. sí. Es increíble pensar en todas las cosas que ah, tuvieron que pasar para una sola persona se nació, Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Como, y también en ese libro que estaba mencionando, el, el autor ah, dijo que no sé, fue su bisabuela o algo así, que una persona en su familia fue una mujer y todo de su familia fue matado por su como ex marido. Sí, sí, sí. Todos los niños y todo. Sí, sí. Pero después ella se casó con otro hombre y por eso el autor fue nacido eventualmente. Entonces, la tragedia Wow. de esas personas fue la razón que él y todo de su familia está vivo hoy. Entonces es muy interesante pensar en las cosas malas que pasan y son cosas malas y son tragedias, pero también cosas van a pasar porque esa cosa Ujú. pasó y van a como venir cosas muy buenas también. De todos los eventos, cosas buenas pasan. Por ejemplo, también si el Holocaust no pasó, Sí, yo probablemente no, ¿cómo se dice? Estaría aquí vivo porque los dos de mis bisabuelos fueron en la guerra y cosas, nunca, nadie sabe que hubiera pasado si esas totalmente, cosas no pasaron. Sí, totalmente. es muy interesante. Es muy Sí. interesante, es muy interesante. Algo vino a mi mente ahorita que hablabas, específicamente cuando dijiste, es que hay cosas malas que van a pasar. Es parte de las... Fíjate, mi razonamiento está muy alejado del pensamiento religioso. Totalmente alejado. Y no por una cuestión negativa, simplemente no, mi cerebro no funciona así. Y
pues mi vida ha tenido momentos complicados, como la vida de cualquier persona, eh, pero la forma en que yo manejo esos momentos complicados no es de una forma, no busco el confort en algo sobrenatural. Por ejemplo, mi familia son católicos, y bueno, aquí en México casi todas las personas son católicos. Entonces, casi siempre, cuando alguien sabe que tienes una situación complicada, casi siempre los consejos que te van a dar o las palabras que te dicen tienen un trasfondo católico, casi siempre. Es como, oh, Roberto, tú pídele a Dios. Y yo, pues, acepto esos comentarios por cortesía y también porque entiendo que hay una buena intención ahí, como que están tratando de ayudarme, ¿no? Pero, pues, en mi mente es como que no, pues yo no funciona así. Eh, y yo la manera en que yo manejo eso es, pues, es que yo entiendo que hay cosas que van a pasar. Hay cosas que no es algo agradable, definitivamente, pero es algo que iba a pasar. Es como, por ejemplo, cuando alguien muere. Esto, pues sí, es triste. Ya no vas a ver a esa persona, ya no vas a hablar con esa persona, pero es algo que iba a pasar un día. Un día no voy a estar yo aquí, un día no vas a estar tú aquí, un día no va a estar este gato. Eso es algo que sabemos con certeza. Eso va a pasar. Ujú. Entonces, cuando pase, ok, va a haber personas que estén tristes, pero pues no puedes hacer algo para evitarlo. Y Sí, yo, la manera en que manejo eso tiene que ver mucho, o está muy similar a lo que dijiste tú. Es como, pues hay cosas buenas que van a salir de ahí, incluso hay algo malo, va a salir algo bueno. Y sí, cuando yo he tenido situaciones en mi vida complicadas, la frase que viene a mi cabeza es, cuando la vida te da limones, pues haz limonada. Es como, ok, esto es lo que está sí, pasando. ¿Qué puedo hacer con esto? sí, ¿Sabes? Y es loco como por lo general, incluso de algo aparentemente muy negativo, algo puedes sacar de ahí, por lo general. ¿Qué piensas? sí. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que no tenemos otra opción, ¿sabes? Sí. Tenemos que, Sí, porque realmente eso es también muy relacionado al efecto mariposa. Es que hay muchas cosas, en la misma manera en que hay muchas cosas que no podemos predecir y no podemos ver, también las mismas cosas y muchas cosas más no podemos controlar y nunca vamos a tener ese poder. Y por eso tenemos que hacer lo que podemos hacer. Pues es como tú dijiste, sí, 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 exactamente, que totalmente. Y algo, fíjate, es algo muy filosófico también. Muchos problemas se solucionan de una forma muy simple, aceptándolos y ya. O sea, ya lo aceptas, bueno, es como, por ejemplo, yo tengo una pequeña obsesión con tener mis vehículos limpios. Me gusta mucho tener mi troca limpia y me gusta mucho tener mi moto limpia. Es una pequeña obsesión, me sí, gusta mucho. Ok, en la ciudad donde yo vivo ahora, hay una temporada de lluvias donde llueve casi todos los días. Y yo normalmente lavo mi troca una vez a la semana, perdón, y en una temporada del año donde no llueve mucho, una vez a la semana es suficiente. Pero, por ejemplo, precisamente ahora, en esta parte del año, es cuando hay huracanes en esta parte del Océano Pacífico, entonces aquí tenemos algunas tormentas. Hay semanas donde yo veo el pronóstico del clima y veo que va a llover todos los días. Entonces, una parte de mí dice, no voy a poder lavar la troca esta semana. Pero sí, inmediatamente pienso, pues está bien, simplemente no lavo la troca esta semana y ya. La troca va a estar sucia, sí, pues está lloviendo, pero pues todos los carros sí, van a estar sucios. O sea, todas las personas sí. que vean mi troca van a pensar, no van a pensar nada, incluso van a ver un vehículo que
pues evidentemente estuvo bajo la lluvia y ya, no pasa nada. Sí, sí. No, y sí, tienes que como dejar ese como, no sé cómo se dice, ¿cómo se dice? Like desire. Ese deseo, Sí, ese deseo para controlar todo. Y todo el mundo tiene ese deseo. Es muy natural porque, ¿cómo se dice? La incertidumbre no es cómodo y también las cosas que no podemos controlar son una forma de incertidumbre. totalmente. Sí, pero sí. Sabes que a mí me gusta mucho el budismo. Eh, Ujú, Muchas personas tienen la falsa idea de que el budismo es una religión. El budismo no es una religión. El budismo es más una filosofía que una religión. Y el principio más elemental del budismo es que la vida tiene sufrimiento. Siempre. La vida va a tener momentos de sufrimiento. No lo puedes evitar. Eh, pero la raíz del sufrimiento siempre es el apego, attachment. ajá, Entonces, si tú detectas que, ok, pues sí, yo estoy sufriendo por esto, porque tengo apego a eso. Entonces, si tú racionalizas eso, por ejemplo, yo tengo apego a la idea de tener mi troca limpia. Es algo natural ujú, para mí. Y cuando llueve toda la semana, no puedo tener mi troca limpia. Entonces, ese apego que yo tengo está sufriendo. Pero si yo estoy consciente de que, bueno, es que realmente mi apego no es algo de vida o muerte, entonces puedo eliminar ese sufrimiento. Más o menos así, es como la forma más básica de entender el budismo. sí, sí, ¿Sí? ¿Por sí. ahí va? Pero es un ejemplo bueno, sí. Porque eso aplica Sí, a todo tu vida y todas las cosas que deseas y sí. Sí, sí, sí. totalmente. Rui, tengo una pregunta para ti y para cerrar el episodio. ¿Cuál piensas tú que fue el origen del efecto mariposa que para ti te trajo a empezar este podcast? Oh, wow. Qué buena pregunta. No sé. Creo que podamos como, no sé. Puede ser, pues obviamente mi viaje a Colombia fue un parte muy importante porque eso fue mi inspiración para como aprender español de nuevo, pero también, sí, eso probablemente es como, pero también cuando era niño, yo tomaba clases de español, entonces no sé por qué tomaba clases de español y no francés y porque si, si yo, si yo no he tenido ninguna habilidad de español durante mi viaje a Colombia, probablemente no intentaba a aprender otra vez, pero sí, no sé, es muy difícil decir. Ok, pues está interesante. Yo Pero también pensé que ibas a mencionar esa boda en Colombia, pero pues fíjate, es que algo que yo pensé preparando este tema es que los efectos mariposa son como una idea infinita hacia atrás. Porque incluso, por ejemplo, la boda de tus amigos en Colombia, más atrás de eso es cuando tú conociste a tus amigos que sí, se casaron en sí. Colombia. Y más atrás de eso, creo que los conociste en la universidad. Sí, más o Ok, menos, sí. más atrás de eso fue cuando decidiste empezar a estudiar en esa universidad. Y más atrás de eso, entonces es como algo infinito hacia atrás. Qué Ay, loco, ¿no? wow. Sí, y por ejemplo, mi amiga que se casó en ese boda, ella nació en Brasil. Entonces, Sí, 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 eso yo fue recuerdo que la como, tuvimos aquí sí. en un episodio. Sí, ella y su familia se murieron en Estados Unidos, eso también, y sí, 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 wow. sí, qué loco, qué loco.
Pero bueno, pues Rui, Sí, sí, vámonos sí. al episodio de After Hours. Creo que este episodio me gustó mucho, ¿eh? O sea, este episodio tal vez nos fuimos por lados muy técnicos al inicio, Sí, pero al final creo que se puso muy interesante también. sí, sí, estoy de acuerdo. Oh, antes de salir, ¿qué fue como tu efecto mariposa para el podcast? Para empezar ¿Qué este te piensas? podcast. Sí. Ah, Creo que el efecto mariposa de este podcast empezó conmigo en la pandemia porque yo antes de la pandemia no trabajaba en línea. No, Ah, de sí, hecho, para mí, mi opinión antes de la pandemia era, no se puede enseñar idiomas en línea. Cuando empezó la pandemia, pues fue como no tenía opción, empecé a trabajar en línea. Trabajando en línea, empecé a trabajar en una plataforma que fue donde te conocí. Y también trabajando en línea, empecé a hacer muchas otras cosas en línea. También durante la pandemia empecé a escuchar podcasts. Yo antes no escuchaba podcasts. sí, Entonces, sí, también antes de la pandemia, nadie me había sugerido o nadie me había como dado la idea de que, hey, ¿por qué no haces un podcast? Perdón. sí, Y después tuve, bueno, diferentes estudiantes me hicieron los comentarios. Siempre mi respuesta fue la misma antes de hablar contigo, porque yo antes pensaba, bueno, es que yo no quiero hacer un podcast yo solo, no quiero hacer un sí, podcast como un monólogo. Y yo recuerdo, eventualmente, bueno, te conocí a ti, es otra parte del rabbit hole, trabajé contigo un sí, tiempo, tuviste una evolución muy buena tomando clases conmigo. Otra parte de ese efecto mariposa es que nuestras conversaciones se ponían muy interesantes y teníamos rabbit holes muy interesantes. sí, Y en particular, el momento donde todo tomó este camino fue la conversación que tuvimos tú y yo, donde empezamos a hablar de podcasts. Recuerdo que tú me preguntaste que por qué yo no hacía un podcast sí. y yo te dije, es que no me gustaría hacerlo yo solo". Y en ese momento, 2 neuronas se conectaron. Y Y yo recuerdo que a mitad de la clase, yo recuerdo claramente ese día que yo te dije: "Okey, te propongo algo. Lo hago si tú lo haces conmigo". De hecho, o sea, en el momento que tuve la idea, yo te presenté la idea y te dije: "No tomes la decisión en este momento, piénsalo por unos días y si decides hacerlo, lo hacemos". Ese fue mi efecto mariposa que nos trajo hasta aquí. sí, sí, wow. Y Pero también, más sí, atrás es, hay mucho es más atrás. infinito. Sí, es Sí, infinito, porque también porque yo te escogí en la plataforma. Más o menos, no sé, yo vi tu video como de 1 minuto y después de eso, ok, sí, yo imagínate, le no voy sé a cuántos intentar. maestros hay en este momento, pero creo, no recuerdo bien, en ese momento, eh, creo, no me acuerdo si había 10,000 o 20,000 maestros en esa plataforma. Entonces, imagínate, de ese pool tan grande, tú encontraste mi Sí, video y tomaste clases conmigo. Pero fíjate, incluso más para atrás, pues cuando yo empecé a trabajar en línea, yo ya tenía años trabajando como maestro de idiomas. Y antes de eso, hay algo también muy grande. Yo estudié una carrera diferente y yo trabajaba en una carrera diferente. Y por algunas coincidencias, yo empecé a trabajar con los idiomas, decidí que me gustaba más y empecé a perseguir una carrera sí, en esto de los idiomas. Entonces, es infinito para atrás. es una locura, Es sí, una locura, wow. es una locura. Sí, sí, es como ¡puf! La cabeza, Sí, ¿no? Pero bueno, pues vámonos sí, al after hours. Esperemos. sí, Fíjate que si empezamos a tener tráfico, más tráfico en el podcast, creo que este episodio puede ser un episodio como medio especial. sí, creo que sí, Pero sí, bueno, sí, sí, pues vámonos al after hours. Sale, adiós. sí, adiós. Esperamos que hayas disfrutado este episodio. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides de buscar nuestras redes sociales. También nos puedes encontrar en Patreon para material exclusivo y nuestros capítulos de Cayendo en Rabbit Holes After Hours. Hasta pronto.